Estamos acá. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Nos encontramos en un nuevo capítulo aquí de A Desalambrar la Salud Mental. Este espacio, como saben, todos los jueves a las 7 de la tarde, donde conversamos con distintas personas que tienen algo que decir respecto a esto que se le dice el bienestar. ¿Qué es el bienestar? Ese poder convivir, estar bien, sentirse perteneciente a algo o alguna, ¿cierto? Algún espacio. Eh, pero hoy día no es la excepción, ¿cierto? De poder hablar de temas que tienen que ver con nuestra cotidianidad. Y vaya manera de conversarlo justamente la presentación de un libro ilustrado llamado Tomándose y Soltándose, de la colección Semilla Voladora de Amucán Editorial 2019. Para hablar de esto y más, tenemos por un lado al autor del libro, artista y psicólogo Pablo Carvajal, quien está por ahí, bienvenido Pablo, y, Hola. y también Dancy Figueroa, escritora, editora también del libro, profesora de literatura y poeta. Así que bienvenida Dancy, ¿qué tal? Y bueno, también justo como parte del equipo que somos de Desalambrar la Salud Mental, Francisco. Bueno, ¿cómo estamos, Francisco? Bien, Alejandro, muchas gracias acá, como todos los jueves, como tú ya lo decías. Dancy, también gracias por tu tiempo, gracias por estar acá. Pablo también, muchas gracias. Y nada, como siempre, los invitamos acá a todos los que se vayan conectando en esta transmisión a que hagan sus preguntas. Estamos en esta plaza pública para ir reflexionando, opinando sobre los distintos temas, y qué mejor con estos dos personas invitadas que tenemos, invitados también, Dancy y Pablo. ¿Qué tal? Bueno, Hola, buenas tardes. por mi parte, agradecer la invitación a poder compartir y dar a conocer el libro, hacer un diálogo. Además que yo también había visto algunas entrevistas del programa y siempre lo encontraba muy valioso, interesante, por la diversidad de invitados que tenían, muchos muy distintos, y también la propuesta de reflexión sobre la temática de salud mental. Entonces yo estoy feliz de estar acá, agradecido. ¿De qué, pues? ¿De qué, pues, Pablo? Y Dancy, no sé. Bueno, también muchas gracias. Un saludo para todas las personas que están viendo el programa. Y bueno, muy contenta porque creo que este libro es una caja de Pandora, porque en realidad ahí ustedes cuando vean un poquito de un libro que es para niños, que tiene un lenguaje aparentemente tan sencillo, se pueden discutir y conversar los temas más complejos y peligrosos que afectan a la sociedad. Entonces, me parece que es un excelente contexto, además, para poder presentar el libro. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué, pues? Sí, y en esa misma línea yo creo que dar el paso inicial para poder compartir el libro. ¿Mm? Nosotros hemos hecho presentaciones del libro en colegios, en bibliotecas, en Pichilemu, en Concepción, en Chihuayante, y hacíamos una especie de proyección del libro, como que el libro fuera una película, lo proyectábamos, ¿ya? Los niños, el público en la biblioteca lo miraba, lo leían, y después que entrábamos todos en el libro, pasábamos a un diálogo. Entonces hemos querido con Dempsey hacer una especie de seguir esa línea de mostrar el libro. Entonces vamos a compartir el libro, lo vamos a leer ahora entre todos, lo vamos a mostrar, En vivo y ¿ya? en directo. En vivo y en directo. Aparte que es una nueva modalidad, nunca pensamos que lo íbamos a hacer así, pero Sí, ahora además ya estamos en esta nueva Pa- pa- realidad, entonces vamos nos a estamos compartir. adaptando. para el Claro. programa también esto es una nueva modalidad. Estamos aquí experimentando. Ujú. Así que eh, contentos ahí de poder. Ahí Ya. aparece el libro, sí. A ver. Aquí tenemos las guardas del libro, pero algo me falta que... Ahí. Ahí estamos.
Aquí estamos, esa es la contraportada, así que voy a tener que hacer una vuelta rápida, discúlpenme, pero esto No, es parte sí. de, Tranquilo, esto es parte de ir, tranquilo, Pablo. sí, esto es parte de ir adaptándonos. Ya, pero ahora estamos. Aquí tenemos la portada del libro, tomándose y soltándose. Esa es la portada. Y vamos a comenzar con las guardas ahora del libro. Ujú. Tenemos las guardas. Mira. Avanzamos. Aquí vamos a tener que checar ocultar el video. Ya. Sí, Se ve el libro completo, ¿cierto? sí. Ya, continuamos. Este libro, como les decíamos, se llama Tomándose y Soltándose. Tiene 2 capítulos. Capítulo 1, Tomándose. Traigo a mi hija. Nunca se queda quieta. Ok, entiendo. Ahora necesito unos 15 minutos con la niña. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Marta. Marta, tengo una hermana que se llama así, mi hermana menor. Te voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Marta nunca estaba quieta. Por eso su padre la trajo al doctor. Ya no la aguantamos, desconcentra a toda la clase, había dicho una profesora. Tiene que hacerle un tratamiento. Si no, no puede seguir en nuestro colegio. Marta, hija, escuchaste a tus profesores. Marta, ¿escuchaste lo que te pregunté? Mira. Muy bien. Puedes llamar a tu papá. Quería mostrarle algo. Luego de conocer a Marta, he llegado a la conclusión de que no presenta ningún trastorno. Lo que pasa es que su hija es una bailarina. Capítulo 2. Soltándose. Están tomados de la mano. Camino a la nueva escuela. Porque son uno. Porque aunque se suelten, volverán a unirse. Tomándose y soltándose una y otra vez en el vaivén del retorno, aquilatando la separación del ritmo, una y otra vez, tomándose y soltándose hasta aprender el arte de soltarse de las manos. Y ahí tenemos la contraportada con esa pregunta fundamental del libro. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Ay. Bravo, bravo. Excelente. Qué tremendo. Muy bien. Qué tremendo, qué interesante también. Qué tremendo, de verdad, porque acá hay un grado de entregarle confianza a la otra persona para que se vaya desprendiendo, por decirlo de alguna manera, cortarle el cordón umbilical. Uh-huh. Si es que no, y qué tan difícil es en algún momento, y también dar la libertad hacia la otra persona. Pablo, Damsi también, dentro de este mismo contexto, este libro cuenta la historia claramente, lo que habíamos leído y escuchado de un padre junto a su hija. ¿Cómo surge el libro? ¿Cómo describirían el proceso? ¿Y qué es lo que estaban pensando? ¿Qué es lo que pasó por la cabeza para crear esta obra? Uh-huh. Bueno, yo primero quería contestar como autor, como artista, que de repente apareció en mi cuaderno un dibujo donde estaba Marta, la personaje.
¿ya? Apareció un dibujo, lo seguí dibujando, porque los procesos creativos son bastante misteriosos. Entonces apareció Marta, Ujú. y poco a poco se fue desarrollando una historia, y luego de que yo pude crear, escribir y dibujar el libro, lo principal que sentí fue como que era para mí un sueño realizado. ¿Por qué? Porque yo como escritor y poeta, por un lado, y por otro lado como dibujante, pude unir estas dos partes en el proceso creativo, mi parte de escritor y mi parte de dibujante en un solo libro. Entonces, para mí eso es lo primero, como que el libro para mí es un sueño realizado. ¿Ya? Y después, ya si hablamos del libro como lo que tiene que ver con lo que proyecta, lo que busca transmitir, ahí yo creo que hay otros elementos que tienen que ver principalmente con la infancia, Ujú. con una mirada sobre la infancia. ¿Mm? Y en ese sentido me gustaría darle la palabra también a Damsi en este momento para seguir como complementando. Gracias, Pablo. Bueno, yo sé que Pablo tiene un cuaderno muy bonito donde tiene sus apuntes, sus anotaciones, ese cuaderno donde nació el libro, que también creo que es un cuaderno que él encontró en la calle, ¿cierto, Pablo? O Sí, sea, la materialidad del cuaderno mismo. Era el cuaderno de un arquitecto, al parecer, porque tiene como los sí, mapas, claro. Ese es sí. el cuaderno Ah, donde mire. Guau. él hizo el libro. Claro, un Claro, libro qué nace buena. desde ese momento en que el artista tiene la idea en la cabeza, y hay algo bien importante también para complementar lo que dice Pablo respecto al proceso creativo. Cuando una obra, cuando un libro, cuando un dibujo, cuando un cuadro, un poema, nace de una verdadera necesidad, o sea, cuando realmente nace de algo muy profundo, de la verdadera necesidad de comunicar algo, ¿no es cierto? Eso se nota en el resultado, en el Mm, resultado de la creación. Yo creo que en este caso pasa eso, porque, bueno, es un proceso larguísimo, ¿no? Desde que Pablo surge la idea en su mente y esa necesidad un poco de abrigar también, ¿no es cierto? De querer, de cuidar, de amar a los niños. Yo creo que hay una cuestión ahí bien, bien emotiva que Pablo desarrolla también a través de sus dibujos. O sea, y yo creo que ahí nos encontramos, ¿ah? Nuestra editorial Amucán, que tenemos junto a Noelia Figueroa, tiene una línea de trabajo que reflexiona sobre el adultocentrismo que hay en esta sociedad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cada una de las disciplinas del conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, desde la psicología, la economía, la literatura, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Está a lo largo de su proceso de desarrollo histórico, se ha centrado en la productividad, ¿no es cierto? En el adulto productivo. Pero hay una serie de otros puntos dentro del desarrollo humano que han sido muy poco explorados. Incluso hay muy pocas formas de referirnos a ellos, casi no tenemos los relatos. Tenemos relatos mm, míticos, tenemos la literatura y la poesía que se ha hecho cargo de estas cosas, pero nos hacen falta estos relatos que hablen de la infancia, que hablen de los problemas, de las crisis de los niños. El mm, nacimiento, por ejemplo, también es algo bastante poco abarcado, ¿no? Muy, muy poco se habla y se sabe de eso. La mm, muerte también. ¿Eh? O sea, este adultocentrismo que se centra en la edad productiva, ¿no es cierto?, deja al margen eh, todo otro, yo diría que el más amplio espectro del ser humano. Y dentro de ese amplio espectro está la infancia, están los niños con su condición social, o sea, cómo la sociedad les impone vivir, ¿no? De tal manera. Y, mm, y este libro apunta justamente a eso. En la colección Semilla Voladora, que es una colección que estamos comenzando a desarrollar. Tenemos un primer libro que es de visita en la Casa del Caracol, que es un libro de poesía que apunta a la lectura compartida, es para guaguitas, digamos, un libro para guaguitas, mm, para que los padres o madres o gente compartan la lectura con las guaguitas. Está el libro de Pablo y ahora tenemos otro tercer libro que tiene que ver con la relación entre hermanos.
O sea, toda esta colección apunta a que la lectura salga del espacio de la intimidad y se transforme en una forma de compartir. ¿Ya? Dentro de las preocupaciones o de las búsquedas que yo tenía al armar o que tengo al armar esta colección, está la reflexión y el reconocimiento del problema de la medicación en los niños. Sí. Mi mamá fue profesora durante 30 años, profesora de una escuela básica municipal en Talcahuano. Y ella siempre me contaba cómo a los chicos los medicaban mucho en el colegio. O sea, había muchos niños que tenían que llegar y tomarse sus pastillas, Ritalin en ese tiempo, no sé en qué irán ahora, pero tranquilizantes, qué sé yo, y que cada vez se volvía más y más común esa cuestión. Y luego que comenzamos con la misma editorial a trabajar en las escuelas también, a través de talleres literarios, revistas, qué sé yo, nos dimos cuenta que eso era grotesco. Y una realidad que no se conversa, es un tabú, por lo menos dentro del mundo en que yo me muevo. Entonces, cuando Pablo llega con este libro, ¿ya? En realidad con Pablo nos encontramos, por los azares de la vida, porque ambos yo creo que andábamos buscando lo mismo, pero nos encontramos porque queríamos Mira. eso. Entonces, cuando yo llego y veo, cuando leemos el libro de Pablo, inmediatamente nos maravillamos y nos alegramos mucho porque nos dimos cuenta que este libro era una plataforma, era la forma, digamos, de poder empezar a conversar estas cuestiones en todo contexto. Entonces, esa fue como el trampolín, digamos, toda esa larga historia que le acabo de contar. Es el trampolín, digamos, de donde nace este libro. Luego viene la etapa de creación del libro, de su aspecto material, de su diseño, donde Noelia trabaja todo el tema del diseño artístico, ¿no es cierto? Junto con Pablo, con mucha conversación, mucho diálogo, logran finalmente materializar el libro. Claro. Transformar lo que era en principio unas impresiones, ¿no es cierto?, como anilladas, transformarlo en un libro resistente, en un libro que Aquí tenga tengo una mi vida, copia. una larga vida, digamos, un libro que sea realmente práctico. Sí, en eso que nombra Dempsey también hay algo que me gustaría mencionar a mí como autor. En tanto yo, claro, tengo la obra inédita, y luego de eso, de que yo conozco a Dempsey y a Noelia, empieza otro proceso que también es creativo, que tiene que ver con la edición, con lograr lo que tenemos ahora como libro, con esta tapa, ¿cierto? Con este material, con todas las decisiones editoriales que hay acá, la estética, y que habla también de un libro que es un objeto artístico también. Entonces, para mí también como autor también es interesante mencionar eso, que fue un proceso para mí muy importante, porque el libro se transformó en lo que es hoy, siendo que ya era, pero en el camino se puso una ropa nueva, se puso nuevos atuendos, y quedó con una presentación impecable. Y ese es el Sí. trabajo también que es interesante de contar, porque no es como que lo haya hecho yo solo todo, sino que hay un trabajo colaborativo, en este caso con las editoras, que finalmente permite que tengamos el libro que tenemos ahora. Eso para mí es algo muy importante, también es bueno mencionarlo, y también aprendí mucho también de eso. En ese sentido, o sea, vemos que es un producto, como un producto, ¿no? Es un libro que está hecho como colaborativamente, ¿cierto? Donde Dempsey, ¿cierto? Y el equipo editorial dan su opinión de cómo podría ser también y todo. Cada uno a uno se fue colocando parte de sí para generar este libro. Yo me quedé pensando algo que dijo Dempsey respecto al tema de la experiencia, por ejemplo, desde los colegios, lo que comentabas respecto a esto, lo mencionabas desde la sobremedicación, y que es un tema que aparece en el primer como capítulo, no sé, el capítulo del Tomándose, ¿cierto? Sí.
esto es los trastornos versus los talentos, ¿cierto? Cómo las escuelas pueden potenciar o no características de niñas y niños. ¿Cuántas de ellas se ven como una patología bajo el estigma, ¿cierto? El desordenado, la desordenada, y el niño o la niña crece con eso, ¿cierto? Siendo que ahí hay ¿cuánto potencial podría haber ahí? ¿Qué piensan de eso? Un poco. A ver, yo por mi parte mencionar que es un contexto que está permanentemente negando la diversidad. Mm, mm, Y eso es muy terrible, mm, porque de alguna manera al negar la diversidad, lo que promueve es la uniformidad. mm, Entonces, entonces eso es altamente tóxico, porque hay que sobrenormalizarse para poder estar en un sistema, mm. ¿entiendes? Como que tienes La que, adaptación. claro, tienes que de alguna manera dejar de crear. Mm, mm, ¿Mm? Y eso es muy tóxico y más aún cuando eres tan pequeño o pequeña, porque en los primeros años de vida, estamos hablando de la primera infancia, ¿cierto? Lo que más necesita el niño y la niña, ¿cierto? Es desarrollar su confianza, sentir que es importante, sentir que es cuidado y cuidada, ¿cierto? Que es respetado en su esencia, y así se va construyendo la confianza en el otro y la confianza en sí mismo. Entonces, mm, en este caso, cuando eso se quebranta, como suele ocurrir, ya hay, como decía Alejandro, hay consecuencias que después persisten en tu desarrollo posterior. mm, Entonces, es muy terrible lo que va ocurriendo ahí. Entonces, volviendo al tema, el tema de la medicación, donde un niño que quizás tiene una gran energía física de moverse, mm, de hablar, ¿cierto? De ir conociendo su cuerpo, y también de sobrellevar todo lo que es el proceso de desarrollo, se concluye de que tiene que ir donde un neurólogo a ser evaluado para una medicación. Generalmente lo que se esconde ahí es que el colegio no lo puede contener en su mm, esencia y necesita que el niño llegue de alguna manera más, más quieto, más silencioso, menos curioso, que no pregunte tanto, que sea más mm. dócil. Entonces, es como una especie de anulación de la individualidad esencial de un ser en desarrollo. Mm. No sé qué piensa Damsi ahí de eso. Yo creo que, bueno, la medicación en general es un tremendo tema, ¿no? En todos los aspectos de la vida, la medicina alópata y toda la farmacéutica y todo eso, las drogas, digamos. O sea, hay muchos jóvenes hoy en día que siendo medicados desde niños creen que solo con una pastilla se van a sentir bien. Hay muchos, muchísimos y cada vez más parece. O Mm, sea, ¿hasta qué punto también esa forma de enfrentar los problemas que son individuales, pero que también son familiares, que son comunitarios, que son sociales, ¿no es cierto? Oculta, como decía Pablo, la incapacidad de la sociedad, eh, ya sea de la escuela en este caso, pero también de la familia, también yo creo que de distintos, eh, no sé, distintas áreas que intervienen en la vida de las personas, la incapacidad que hay de enfrentar
los problemas, de enfrentar las crisis. No, no sé, por ejemplo, a ver, hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el secreto casi como el secreto de confesión con los curas, ¿ya? Que a veces pasa con los psicólogos, o no sé si a veces, no sé si es parte de sus protocolos, pero me imagino que también esta cuestión de la medicación a veces esconde problemas gravísimos. A veces esconde la forma, por ejemplo, en que una niña o un niño puede sobrellevar abuso sexual incluso, o físico, o psicológico, o maltrato. O sea, yo creo que un niño no se enferma, ni se pone triste, ni hiperkinético solo porque tenga una química distinta. O sea, hay muchas cuestiones que tienen que ver con cuestiones mucho más profundas de la sociedad. O sea, el niño es como el reflejo más transparente, lo más visible, lo más evidente y lo más vulnerable, en el fondo, de problemas sociales radicales, digamos. Entonces, darle una pastillita a un niño es como tapar todo esto, digamos. Todo, como ponerle una cortina de humo a un montón de cuestiones en las cuales deberíamos intervenir como sociedad desde muchos flancos. No, esa metodología metáfora de la guerra no está buena, desde muchos, digamos, puntos distintos para hacernos cargo de un crecimiento más consciente, ¿no? Como sociedad. Entonces, la infancia es parte de un todo también, pues no lo podemos ver como algo aislado, no podemos ver como a los niños ahí, digamos, como quisiéramos también, o quisiera muchas veces ver el sistema de que, claro, de la escuela a la casa, pero en realidad son reflejo de algo mucho mayor. Claro, y en ese caso lo que me gustaría mencionar como para seguir el diálogo es que en el libro, en el capítulo Tomándose, aparece una figura que es muy importante, que es el doctor, Claro. que es un doctor excepcional, porque Es como un doctor ideal. Es ficción. Claro. Esperemos que no, Claro, que haya por ahí. porque él lo que ve es la perspectiva que nosotros también, el libro, este es un libro altamente crítico, es muy crítico, pero a la vez también tiene un camino que muestra también, que es el capítulo Soltándose. Pero este doctor es una figura muy importante porque tiene una mirada que es la que nosotros queremos también mostrar, que es la mirada respetuosa de la infancia. Respetar al infante en su esencia es lo que él propone, lo que él indica como profesional. Y ese es el camino que nosotros estamos también soltando en el libro, que estamos mostrando, y que, insisto, es una figura de excepción ideal, ¿ya? Porque sabemos que hay una industria también de la medicación, ¿cierto? Un gran negocio. Entonces, Sí. en este caso, él viene a hacer una excepción a esto y abre todo un camino, una posibilidad ahí de desarrollo, de una mirada en realidad. Abre una mirada distinta sobre la infancia que se basa en lo que muchos psicólogos también denominan como el trato respetuoso de la infancia. Sí, bueno, interesante ahí como este doctor ideal que dicen, ¿cierto? Se da el tiempo de mirar, escuchar, de conversar, ¿cierto? Más allá del prejuicio que alguien inmediatamente se puede hacer o esa máscara que podemos imaginarnos sobre alguien. Oye, antes de la pregunta ahí que puede hacer Francisco, Daniela Morada dice, saludos Pablo desde Rancagua. Mira, qué Sí, bueno. Hola, Daniela. Un saludo ahí también está. desde Pichilemu. Mira, de todos lados aquí estamos. Sí, qué bueno. Elizabeth Sangüesa dice, qué tema tan interesante me están contando. Saber que aún existen personas preocupadas por la niñez me llena de esperanza. Gracias. Hay como comentarios que van incluyendo. Pancho, no sé si tienes ahí como... Si tengo preguntas, Sí, miles.
Adelante, adelante. El libro muy crítico, lo que ya lo estábamos conversando acá, y toca dos valores sumamente importantes para nuestra sociedad, que es la confianza y la libertad. Y también apunta al desprendimiento. Sí. Y lo que estamos conversando acá es que hay una medicación prácticamente en aumento, que en el colegio no se le pregunte tanto a los niños, mantenerlos de manera quieta. Y entonces mi pregunta va enfocada y que también haya un crecimiento consciente. Y ahí también se coloca al doctor como una figura de excepción. Entonces mi pregunta es, si está enfocada para ambos, en los cuales han trabajado en este tema, ¿quién ha fallado acá para que esto pase? Para que nuestros niños estén de esta manera. Ya. ¿Quién ha fallado? ¿Quién ha fallado? Yo diría, a ver, que hay una respuesta bien sistémica. Yo diría que es como un sistema económico que está sobre todo esto, en un inicio. Sistema económico, como decía Dams en un momento, altamente productivista, ¿m? Que dictamina explícita o implícitamente, a través de todo el sistema social, un trato violento en la crianza y en la educación de los niños. Entonces, desde ese punto, claramente el Estado es responsable. Es responsable de la situación en una perspectiva como poniéndole nombre, ¿ya? El Estado, y después todos como sociedad también, todos en alguna medida, cada uno de nosotros también en el trato que tiene con los niños, sea con mayor respeto o menor respeto, ahí ya es una cosa, pero tiene que ver con nuestra sociedad también. ¿Hay alguna noción o idea de cambiar esto? ¿O lo reformulo? ¿Cuál es el desafío que viene de aquí en adelante? Mira, yo lo que veo principalmente es que quizás no respondiendo inmediatamente tu pregunta, pero sí la voy a responder. Pero primero es como constatar de que lamentablemente esto es algo que afecta a la mayoría de los niños en Chile. La salud mental infantil en Chile está muy deteriorada. No es que y están los estudios, están todas las investigaciones. Entonces es una temática que hay mucha gente que está consciente de eso, ¿ya? Desde psicólogos, investigadores en Chile y en otros países también. Ahora, ¿qué es lo que viene de desafío? Ahí creo que las iniciativas tienen que empezar a establecer puentes entre un libro como mi libro, por ejemplo, con un programa como el de ustedes, con poder, nosotros queremos trabajarlo en colegios, queremos seguirlo presentando, y trabajar colaborativamente, difundirlo, establecer que el libro se dé a conocer, porque este libro plantea un tema y lo abre, y el desafío tiene que ver con seguir ese flujo de darlo a conocer y establecer, por ejemplo, cuestionamientos, diálogos, como que esa puede ser una respuesta. Dan se había levantado el índice, si es que no me equivoco. En el colegio. Sí, bueno, Pablo dijo en parte, yo creo, lo que quería decir, pero fortalecer más esta idea de que a través de la lectura compartida, de la lectura reflexiva, de la lectura crítica, ¿no es cierto?, podemos comenzar a colocarle palabras o a crear nuevos relatos sobre estas realidades que tenemos que transformar. O sea, por eso es tan importante la literatura, creo yo.
O sea, esta función sanadora o terapéutica que puede tener la literatura, porque permite ponerle palabras donde no las hay, donde no las tenemos, digamos. Sobre todo cuando se trata de transformar una realidad que se nos ha impuesto de manera tan brutal, ¿no? O sea, todas las conductas de normalización a través de la escuela, bueno, del trabajo y de tantas convenciones, digamos. Ir poco a poco transformando estas realidades, el respeto por la diversidad que mencionaba Pablo, por ejemplo, ¿no es cierto? Por la diversidad en su comprensión más compleja. Tenemos que aprender como sociedad a vivir, a crear nuestra vida, a crear nuevas formas de vida. O sea, yo creo que estamos en un punto de inflexión interesante en ese sentido, porque hay muchas personas, hay muchos grupos, ¿no es cierto?, que están dispuestos. O sea, hay mucha gente que está dispuesta a este diálogo, de justamente lo que tú estás planteando. O sea, imagínate que ya el hecho de plantear qué podemos hacer para transformar las cosas, ciertas cosas, de las más pequeñas a las más grandes, digamos, ya es un gran paso, creo yo. Entonces, lo otro es cómo lo hacemos. Entonces, la lectura compartida como espacio de diálogo y de creación de nuevos relatos es fundamental. Cuando una persona o cuando un grupo de personas se enfrentan a la lectura, se apropian de la historia, ¿no? Al apropiarse de esa historia, bueno, se apropian porque se sienten identificados en algún punto. Luego viene otro proceso que es el de recreación de la historia, con todas las variantes o las variables que cada lector o lectora le coloca de acuerdo a su propia experiencia. Entonces ahí surge otro relato, ¿no? Yo a partir de la lectura de este libro puedo hablar de lo que me pasa a mí. ¿Te fijas? Entonces, ese simple paso, esa metodología, digamos, de trabajo, abre ya muchas posibilidades de creación, de transformación. Sí, y en esa misma línea, por ejemplo, el tema que ha de ser considerado es las emociones. Por ejemplo, el libro en la contraportada dice, la pregunta dice, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Ya? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y esa pregunta se dirige a la emoción, a lo que a ti te conmueve, ¿ya? A lo que te agrada, a lo que te sientes cómodo. Cuando tú tienes la posibilidad de responder esa pregunta siendo niño, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y a la vez que alguien te acompañe en ese camino de hacer lo que más te gusta hacer, sea pintar, dibujar, construir, plantar cosas, etc., tú tienes la posibilidad de ser acompañado en ese proceso, abres la posibilidad de que se dé el desarrollo emocional de la persona, la seguridad, la confianza y también la felicidad. Entonces, el libro también apunta a eso, a la importancia de considerar algo tan básico que es como, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Y esa pregunta tan simple, actualmente no es tan simple. Es súper compleja porque hay muchas personas que nunca se han podido preguntar eso y que nunca han tenido nadie que los acompañe en eso tampoco. Entonces eso es muy fuerte. Entonces, claro, cuando la niña cuando Marta, ¿cierto?, tiene la posibilidad de hacer lo que le gusta, ella vibra, salta, y después tiene la suerte de que alguien la acompaña y la introduce en un lugar donde hay puros niños que son como ella, que saltan, que se mueven, que se agachan, que se contorsionan, y ahí ella se siente en su hábitat, ¿me entiendes? Entonces, esa sensación emocional es la que todos tenemos derecho a vivir, como sentirte en tu hábitat, sentirte conectado y haciendo lo que te gusta. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como desafío hacia allá, y lamentablemente o sea, hoy eso está muy coartado, como que no se puede hacer. No se puede hacer. Oye, no hagas eso.
hazlo el fin de semana, cuando por ejemplo, te queda un tiempo libre, ahí haz lo que te gusta, pero no ahora, porque ahora haz algo que sea productivo. Haz algo que en realidad sea útil. No andí ahora bailando ni dibujando. Eso cualquier artista lo conoce. Todo artista ha escuchado eso. Y cuando es niño también. Entonces, es muy fuerte. Y eso es lo que es como la violencia contra la diversidad, contra la infancia, la creatividad. Entonces, me salió como una catarsis, pero, pero es algo que en el caso de soltarse, el soltarse tiene que ver con abrir ese camino. Sí, a mí me gustaría igual valorar la potencialidad de la metáfora, justamente de la metáfora del baile, cómo el baile está en el nivel literal del relato, pero también es la metáfora que engloba este gran aprendizaje, que es el tomarse y soltarse, ¿no? Cuando uno danza, baila y hace este juego que puede ser entre dos o más, ¿no es cierto? Del tomarse, el soltarse, del ir y venir. Yo cuando leí ese capítulo, yo cuando terminé el libro a mí me dieron ganas de llorar, cuando lo terminé por primera vez, cuando lo leí por primera vez, realmente me conmocionó y a varias personas le ha sucedido, a varias personas y sobre todo artistas, gente cercana también al arte. Que es poderosa esa metáfora, es tan linda porque involucra a todos, ¿no? No solamente a la niñita, sino que a todos los que bailan ahí aprenden qué significa, yo entiendo que es este camino hacia la autonomía, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? Alejandro está en silencio. Ale, arriba, el audio. Yo tratando de hablar todo el rato y yo estaba tratando de hacer una pregunta, por eso no me escuchaba. No, bueno, está bien, así se vio esa, esa catarsis. No, es que quería incorporar algunos comentarios que venían haciendo ahí en la transmisión. Ah, buena. Sí, por ejemplo, bueno, pregunta Valentina Toro, si pueden repetir el nombre del libro, es Tomándose y Soltándose, ¿cierto? Ahí tiene, ahí Dancy mostrando en pantalla, para que sepa, ya, sí, hermoso ese libro, dice por ahí. Marley Figueroa dice, hermoso ese libro, y respecto a lo anterior, dice, creo que la medicación para niños y adolescentes para controlar sus impulsos o hiperactividad esconde problemas de vulnerabilidad, en donde los padres no tienen las herramientas o competencias para encaminar las necesidades de sus hijos. Y en la escuela esta pastillita llega a ocultar problemas de fondo, un poco lo que decía ahí Dempsey, ¿cierto? Y por último ahí, Noelia dice, Aristóteles en su política escribió que el hombre debía ocuparse de los seres inferiores, mujeres, niñas y esclavos. Entonces es un problema ético muy antiguo respecto a lo anterior también. Yo quería preguntar por ese segundo capítulo, el soltándose, respecto a este tema de la autonomía, ¿cierto? Para alcanzar ahí con el tiempo, porque creo que también es muy interesante. Un poco cómo se pueden referir un poco a ese soltándose, ese te dejo, Sí, no te dejo. yo creo que es en ese capítulo soltándose es donde más miedo hay de soltarse, pero a la vez es donde más se necesita la confianza. Mm, mm, Y es la confianza del padre, que también tiene mucho miedo, de soltar. Sabemos que eso para los padres y las madres es muy complejo. No obstante, ese es una fase necesaria para el desarrollo de la persona y, insisto, en el proceso de autonomía, de individuación, basado en la confianza. Es como un piquero, como tirarse un piquero confiando. Hay un riesgo ahí que es de lo hago o no lo hago. Lo interesante es que las personas se vuelven a tomar, ¿no? O sea, eso yo creo que, bueno, a mí me sirvió mucho para colocarle palabras también a emociones y cuestiones de vida que yo no había sabido poder expresar, ¿no?
cómo las personas se pueden volver, se reencuentran, en el fondo dejar a un hijo o una hija que haga lo que tiene que hacer, digamos, sin tener una esa aprensión de le está pasando algo, estarla llamando cada rato por teléfono, no sé. O sea, eso es un tremendo tema, o sea, yo creo que una vivencia de todos los padres, toda la gente que cría, que quiere niños, digamos. Pero en la medida en que se va dando esa confianza, el encuentro también es más rico. Sí, Porque ambas sí. personas van creciendo, ¿no es cierto? El adulto también va creciendo, o sea, uno como adulto nunca termina de crecer también y de aprender cosas como estas, entonces está muy, muy interesante eso, muy Sí. bonito. Tal cual. Sí, y a la vez también es como para cerrar una cosita, también es una acción que tarde o temprano es como inevitable. Entonces, como que uno, Pero claro, es quizás querría que, como alejar el momento, pero es mejor que oye, ocurra. pero qué bueno que, o sea, qué bueno es, digamos, que se pueda hacer de manera consciente, ¿no es cierto? Que a lo mejor la gente que está criando niños o qué sé yo, lo haga de manera consciente, de manera amorosa y no con esa angustia, ¿no es cierto?, de que Mm, te va a pasar algo o vas, no sé, o alguien te va todo el tiempo. Entonces, claro, porque así vamos reproduciendo el miedo también a través de claro. de ese tipo de Y cosas. por lo mismo la importancia de esos primeros 6 años de vida, donde se cimienta la confianza, la autoconfianza. Porque en tu posterior 15 años, 20 años, eso va a ser tu base para soltarte. Yo creo que uno baila eternamente, está toda la vida bailando Para soltar, claro, distintos ritmos, pero estamos siempre en claro, ese, digamos, en es esa una danza. cuestión bastante esencial de las relaciones humanas, de todo Sí, tipo de relación humana. sí, y para soltarte y también para soltar, que es lo que me faltaba. No solo soltarse uno, sino también para aprender a soltar. Ah, sí, Tremendo claro. tema, tremendo tema. Sí. Claro. Pablo Dempsey estaba leyendo en algunos .cl, en algunos sitios .cl que hablan del arte del desprendimiento. Si me pudieras contar un poquito el concepto de arte de desprendimiento, por favor, que ahí me quedó dando vuelta en mi cabeza. Bueno, el Realmente tiene libro, que ver con la... el libro, el libro termina con esa imagen, que es como la acción de que el padre la deja a la niña junto a un grupo de otras personas, niños también, en una escuela de danza, podríamos hablar de una sala de danza donde están todos bailando. El padre llega y la deja ahí, la entrega Mm. a esta atmósfera musical, rítmica, ¿ya? Y yo creo que el arte del desprendimiento vendría a ser como lo que decía Dempsey, como poder hacerlo con confianza y como desde la conciencia de un acto amoroso. Mm. Mm. Eso es muy complejo, no es nada de fácil. Entonces, por eso tiene esa como frase así de el arte del desprendimiento, el arte de desprenderse. Es como Mencionas algo... que Yo un creo poco... que me gustaría agregar algo, este detalle del libro, por ejemplo, al final, porque es el arte de soltarse de las manos. Y aquí Claro. aparece Marta solita, entonces acá hay todo un espacio en blanco grande. Yo creo que todo ese espacio representa la imaginación. O sea, esto del arte del desprendimiento tiene que ver, yo creo que con eso, con la liberación a través de la imaginación. O sea, y la única forma, ¿no es cierto?, es de que exista todo este espacio, exista esa confianza, exista esa autonomía, esa individuación, como señalaba Pablo, ¿no es cierto?, pero también este tremendo espacio que es la imaginación. ¿No Claro. es cierto? De ahí parte todo el resto, de ahí parte el resto de las acciones que cada cual quiera emprender, realizar o experimentar, ¿no es cierto? Pero primero está esto, o sea, ¿quién imagina en definitiva? O sea, ¿no Mm. es cierto? Un sinfín de cosas, Claro. situaciones, hechos. Sí, Puede ser sí, Marta.
Marley Figueroa dice, el budismo habla mucho sobre este tipo de despojos, soltarse sin sufrir para volver a tomarse. Claro, es un constante tomar y soltar, claro. Sí. ¿Cómo ven una sociedad que tenga inserto este arte de desprendimiento? De no estar tan apegado a las cosas, no a las emociones. Sí. Yo diría que acercándose, la posibilidad de conocer y de hacer eso es conectándose con, yo creo, con los niños. Con los niños en sus primeras fases, primera etapa. Y un poco lo que decía Damsi, que los niños tienen esa energía, ya esa reacción o esencia de estar desprendido en algún momento. Como que están desprendidos de lo que nosotros estamos tan agarrados, ellos están desprendidos. Entonces yo creo que una vía, pues hay muchas vías, puede ser esa. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con niños, aprendo mucho de los niños. Cuando hago talleres con niños, etcétera, y veo cómo van motivándose, etcétera, voy aprendiendo ese arte de la imaginación que decía también Damsi, y de estar implicado 100% en algo que es un juego, pero un juego muy serio, por ejemplo. Yo creo que tenemos que aprender, o sea, que no es algo que podamos trazar, ¿no es cierto? No hay algo preconcebido que podamos trazar, no hay ninguna política, no hay ninguna, no sé, narrativa, así que nos diga cómo ser una sociedad emprendida y que sea algo práctico. O sea, realmente tenemos que atrevernos a decir que somos ignorantes, profundamente ignorantes en lo que somos como seres humanos, y que tenemos que saber que después de estos 2000 años de Aristóteles, como decía Noelia, ¿no es cierto?, tenemos que reinventar nuestro propio autoconcepto. Y de ahí para todos los niveles de construcción, digamos. Aprender de la naturaleza, aprender de los animales también, ¿no es cierto? O sea, nuestra forma de observar y de relacionarnos con el mundo tiene que ser otra, tenemos que atrevernos a ser otros y otros, digamos. Y de esa sola forma vamos a poder construir y transformarnos. No podemos seguir en la misma. No podemos seguir igual. La idea. Oye, yo tengo que mostrar acá como un libro dedicado, pues aquí ¿cómo se diría? Un libro, el del tomándose y soltándose, y dedicado al desalambrar la salud mental. Así que justamente este es el momento. Muéstralo de nuevo, a ver. De nuevo. Con las dos páginas. Mira, está ahí. Ahí, dedicado. Qué lindo. Bien. Está bueno, está bello. Yo lo vi y dije, oh, esto está maravilloso. Lo guardaré ahí. Genial. Sí, bueno, contarles que nosotros estamos reactivando toda la difusión y promoción y venta del libro. Digan todo. ¿Ya? Eso. Entonces, para quienes se interesen en el libro, escríbanme a mí, por ejemplo, para poder ver cómo hacer una difusión, promoción del libro, ¿ya? En todo sentido, lectores, colegios, quien esté interesado, que se comunique a mi correo electrónico, que es arteypsicología@gmail.com. arteypsicología@.com. Creo que psicología sin P, ¿cierto? Solo con S. Sí. Arteypsicología con S @gmail.com. Sí. Y a la vez también vamos a ir ahí informando de nuevas actividades, ¿ya? Para que sigamos conectados y podamos continuar en este diálogo tan bonito que ha surgido hoy día. Y ojalá podamos tener un nuevo espacio cuando vengan los nuevos libros de la colección para también claro. Quizás hablar en más profundidad, porque como les contaba, la editorial tiene varios trabajos en esta línea. Entonces, justamente esta colección
que ya va a ir muy pronto con su tercer libro. Yo siento que es bastante densa, entonces vale la pena profundizar en ella, digamos, con sus tiempos en cada uno de esos libros. Ese es Y ojalá que exista el esa oportunidad. Sí, Amucan, ¿no? Amucan, editorial itinerante. Pueden Perfecto. también buscar nuestra página web, escribirnos. También tenemos un Facebook, lo buscan por Amucan, editorial itinerante. Claro. Perfecto, ya. Entonces, ahí los canales para poder entonces encontrar el libro. ¿Dónde puedo? Porque aquí muy buenos Sí, comentarios, que el libro es muy bonito, agradeciendo ahí la Qué instancia. bueno. Muchas gracias a la gente que hizo preguntas, que participó. sí, muchas Qué bueno. gracias. Muchas Sí, gracias. Y a Alejandro y a Francisco también, reiterarle el agradecimiento por brindarnos el espacio para dar a conocer el libro y dialogar. eso como mensaje final, como que, cómo quisieran cerrar esto, así como mensaje para la posteridad de esta conversación. ¿Sí? Yo lo cerraría con la pregunta del libro. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Tratar de Oh, responderse esa pregunta y hacerle caso. Hacerle caso a esa pregunta. Darle A mí me importancia. gusta leer. Bueno, ahí yo también, a mí también. También, Buena, sí, bonita pregunta, qué bien, sí. Vale la pena sí, preguntársela. y hacerse esa Alejandro tiene pregunta. que responder, pues. No, me gusta leer, pero no quiero decir leer porque ya lo dijeron. Pero me gusta salir a caminar, eso me gusta. Ahí, como decía ahí, Nancy, antes Buena. de, ¿cierto? Caminar es maravilloso. Sí, a mí también. Y Pancho, no te escapís, po. Bueno, ya con esto terminamos, ¿no? No, no, no. No, a mí también me gusta leer. Tengo aquí mis libros, me gusta ¿Estás dialogar, me leyendo? gusta ¿Qué estás conversar leyendo? mucho. Estoy leyendo de Felipe Portales, se llama Los mitos de la democracia chilena, Ya. y otro que me lo encontré ahí, por ahí, Un cuarto de siglo con Allende, recuerdos de su secretario privado Osvaldo Puccio. En eso Ah, estoy mira. ahora. Sí, específico. Qué bien. Otras áreas. En eso estoy. Me gusta conversar, me gustan varias cosas. Mm, Me gustan mm. varias cosas. No lo casi, en mi caso no lo encasillaría solo en una cosa. Me gustan Ya. varias. Pero bueno. 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 Ya, pues, oye, agradecer ahí a Pablo, Damsi, que cierran con esta tremenda pregunta que nos deja pensando y compartimos con todas y todos de qué les gusta hacer. Una pregunta que justamente está aquí en el libro, tomándose y soltándose, de Editorial Amucan y del autor Pablo Carvajal, con quien hemos compartido esta tremenda conversación muy, muy agradable y ha generado mucha reflexión. Así que muchas gracias, Pablo, Damsi, por Gracias a esta. ustedes. Un No, gusto. pues, Gracias. igualmente, pues, un aplauso, aplauso. Tenemos que irnos con un aplauso porque fue un bonito diálogo, Sí, activo. Sí. Así que gracias. Gracias, Damsi. muchas Gracias por gracias. el tiempo. Gracias a Ya, pues. ustedes. Gracias. Gracias. Sí, pues nos vemos entonces. Bueno, va a estar como siempre en el canal de YouTube, a Desalambrar la Salud Mental. Pueden encontrar esta gran conversación y nada, pues seguir ahí en redes sociales, como saben, todas las entrevistas y conversaciones que tenemos. ¿Ya? Cuídense. Buenísimo. Nos vemos. Chao, chao.